sé por qué, pero siento un nudo. Gloria a Dios. Oremos para que Dios obre. Padre, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por estar aquí. Gracias por tu amor, tu misericordia, tus bendiciones. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque tú has venido transformándonos, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú sigas haciéndolo, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, para que cada día nuestra relación contigo sea más estrecha, más verdadera. Y te oramos, Señor, para darte gracias por tu Hijo, porque solo por Él es que nosotros podemos estar aquí y considerarnos tus hijos, porque eso es lo que tú dices en tu palabra, que si venimos a ti en arrepentimiento y fe, tú nos haces hijos y formamos parte de tu familia. Gracias, Señor, por todos nosotros, todos los que estamos aquí, que hemos venido a ti y que somos hermanos en Cristo. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, para que tú la uses, para que nosotros crezcamos espiritualmente. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Venimos hablando sobre el libro de Timoteo, la carta a Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, la primera. La segunda carta a Timoteo es uno de los, tal vez la última carta que escribió Pablo. Pero ahorita estamos en la primera carta. Más o menos después de 30 años del ministerio de Pablo, más o menos. Y venimos estudiando el libro, la carta de Timoteo, y ya vamos en el capítulo 3. Y el capítulo 3 trata sobre, en general las cartas de Pablo a Timoteo, pues tal como ustedes saben, se refiere es decir, él quiere darle instrucciones a Timoteo de cómo manejar la iglesia, porque él había quedado encargado de las iglesias en Éfeso. Entonces Pablo quiere animarlo y darle instrucciones de cómo puede hacer ese ministerio, a qué debe poner atención, a qué no, a qué debe tenerle mucho cuidado. Ha hablado de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, a lo cual tenemos todos que estar pendientes. Y hablábamos de que no solo eso es algo para el pastor o el encargado de la iglesia, sino para todos los miembros, que debemos estar pendientes de las acechanzas del diablo. Y entonces todo eso es lo que quiere hablar Pablo a través de la carta, porque si al fin y al cabo, si esta carta es para Timoteo, entonces nosotros, ¿por qué la estamos leyendo si es para él? No, sabemos que está en la palabra de Dios, y todo lo que está aquí es para el conocimiento de cada uno de nosotros, y entender que Dios nos habla a cada uno de nosotros por medio de la palabra. Por eso está esa carta aquí, porque Él quiere decirte a ti personalmente todo lo que estamos estudiando. Entonces, el capítulo 3, Pablo le da las instrucciones a Timoteo de cómo es todo ese tema de los pastores que él debe ayudar a formar o ayudar a seleccionar para las iglesias de Éfeso, qué características deben tener esos pastores. Y la palabra pastor pues no se usa mucho, pero se usa la palabra obispo, que quiere decir lo mismo, o anciano, aunque tiene otras aplicaciones. También se refiere en este caso a la persona del pastor. Entonces eso es
Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. ¿Cómo es que son esas características para una persona, para la persona que va a funcionar como pastor? Y eso empieza en el versículo 1. Pero antes de leerlo, pues es decir, el tema de hoy es el de los diáconos, no tanto de los pastores, sino de los diáconos. Y vamos a ver la diferencia y vamos a ver las similitudes que hay entre lo de los pastores y los diáconos, ahora que lo leamos. Pero antes de eso, digamos, debemos entender que los parámetros de Dios, las exigencias de Dios, para todos los creyentes, para todos los cristianos, digamos que las exigencias son bastante altas, ¿sí? En lo que Él pide de perfección de cada uno de nosotros, de esa perfección que cada uno debemos buscar, esa santidad que Él quiere que todos tengamos. Sed santos porque yo soy santos. Y si todo esto de la conversión, de pertenecer a una iglesia, del estudio bíblico y todo eso, es para algo, es para que nosotros seamos santos y poderlo glorificar a Él a todo momento. Ese es el motivo, ¿sí? Entonces, por eso los parámetros de los que estoy hablando son bastante altos. La vara que pone para uno brincar es bastante alta. Nosotros tenemos que exigirnos mucho. Tenemos la ayuda podemos hacerlo, podemos satisfacer esa necesidad, podemos hacer ese esfuerzo para estar cerca de la vara o para pasarla. Podemos hacerlo porque tenemos toda la fuerza que se requiere, que es la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos todo el poder que necesitamos, solo necesitamos ponerlo a funcionar, creer en eso y ponerlo a funcionar. Y eso requiere esfuerzo de cada quien. Por eso decimos que los parámetros son bastante altos que nos exige Dios a todos los creyentes. Si para todos los creyentes los parámetros son altos, pues sus requisitos para los líderes eclesiásticos, los líderes de la iglesia, los parámetros es que establezcan ese modelo y den ejemplo a los demás para que se cumplan, para poder que todos tengamos ese ánimo común y exige a los pastores ciertas características para que los demás lo sigan y se puedan cumplir esos parámetros. Y entonces, por eso estamos hablando de los líderes eclesiásticos, no solo de los pastores, sino también de los diáconos y de las otras personas que participen dentro de la iglesia. Aunque prácticamente en la iglesia solo se habla de esas dos características, pastores y diáconos. En general, ahora que lo leamos, en general vamos a observar que al leer las exigencias para los pastores y las exigencias para los diáconos, la única diferencia notable en esos requisitos es que se condiciona, o uno de los parámetros para los pastores es que sean aptos para enseñar. Porque en general todos debemos ser diáconos, y todos somos diáconos, porque la palabra diácono quiere decir servidor. Entonces todos somos servidores, si somos cristianos. Si somos miembros de una iglesia y pertenecemos a una iglesia, pues nos debemos considerar de que todos somos diáconos, todos debemos servir a Dios. Venimos a la iglesia a servir a Dios. Vivimos nuestra vida cristiana para servir a los demás y darles a conocer el Evangelio. Eso es servir, ayudar a los demás. Entonces, la diferencia entre lo que se considera específicamente como diácono dentro de la iglesia, dentro del ambiente ya
ya aquí interno. La única diferencia entre los diáconos y los pastores es que los pastores deben ser aptos para enseñar. Y también tratemos de notar en lo que vamos a leer, es que esos líderes no se califican, no se seleccionan con base en su habilidad natural, su inteligencia o su educación. Ah, es que él tiene 5 años de seminario, entonces puede ser diácono, puede ser pastor o lo que sea. No es porque es que él es muy bueno para hablar, entonces pongámoslo a predicar. Y sea pastor de esta otra iglesia o lo que sea. No es con base en esas habilidades que se escoge o se define a un pastor o a un diácono. No es con base en eso, sino con base en su carácter moral. En su carácter moral y lógicamente en su carácter moral y espiritual. ¿Sí? Eso es lo principal, tengamos en cuenta que no es por su sapiencia ni sus habilidades humanas, sino por su carácter moral y espiritual, cómo es su relación con Dios, cómo es su testimonio personal. Eso es lo que hay que tener en cuenta para esos cargos, digamos, llamémoslos así. También se debe tener en cuenta la capacidad de la persona para enseñar, si es que es para pastores, o en su capacidad para servir, si es que se está hablando de diáconos. Entonces, según la habilidad que Él les ha dado, según la soberanía de Dios, Dios les da a cada uno dones y a uno les da capacidades para enseñar, entonces lo está capacitando para ser pastor. Les da capacidades para servir, entonces lo está destinando para ser diácono. Aunque vuelvo y digo, eso es para todos, porque todos tenemos que servir. Es lo mismo que si hablamos del evangelismo. Hay unos que tienen el don de evangelismo. Sí, ok, hay unos que lo hacen mucho mejor que los demás. Pero todos tenemos la obligación de ser evangelistas. Lo debemos tener claro. Ok. Entonces ahora sí vamos a leer capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 13. Los primeros 7 versículos es donde vienen los requisitos o las características a tener en cuenta para los pastores, del 1 al 7, y del 8 al 13 para los diáconos. Entonces, tengamos en cuenta eso y vamos a hablar, bueno, ya hablamos algo de la diferencia, la única diferencia, pero corroboremos, de acuerdo a la lectura, que ustedes le van a poner atención, que son supremamente parecidos, es decir, prácticamente son los mismos. Prácticamente son los mismos. Y dice así, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea graduado en la universidad tal. No, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Apto para enseñar, dice para los pastores. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta ahí las características que debe tener un pastor. Y de eso estuvimos hablando hace 3 domingos. Ahora vamos a hablar del 8 al 13, que dice así. Los diáconos, ahora sí, ya no obispos, o sea pastores,
Los diáconos, asimismo, de igual manera, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si notaron, son muy similares los requisitos para uno y otro. La principal diferencia, vuelvo y digo, es la de apto para enseñar que debe tener el pastor. De resto, fíjense que son características del carácter de la persona, de su comportamiento espiritual. Lo principal para saber si una persona puede ser pastor o diácono. Hablamos de que la principal característica, tanto para unos como para otros, y como para todos nosotros, la principal característica es ser irreprensibles. Todas las otras características es como una ayuda para entender qué quiere decir ser irreprensible. Entonces, lo principal es ser irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que nadie pueda decir nada en contra de esa persona, ni en la iglesia, ni por fuera. Que sea una persona, en última, en sí la palabra quiere decir que no lo pueden poner preso, no puede ser aprendido por nadie, por nada, porque no ha cometido nada. Una persona correcta, una persona con muy buenas características espirituales. Entonces vuelvo y digo, ser irreprensible es que no puede ser retenido. Nadie puede acusarlo de nada indebido, o sea, de un pecado obvio. Nadie puede acusarlo de un pecado oculto que tenga por ahí. Este es el requisito primordial para ti. Para ti, no solo es para los pastores, para ti. Para todos nosotros los que nos decimos cristianos. Tú debes ser irreprensible. El resto de las cualidades aclaran qué es esto, irreprensible. Entonces, por ejemplo, cuando dice marido de una sola mujer, esto no quiere decir que esté viviendo con dos mujeres al mismo tiempo o alguna cosa así. No quiere decir nada de eso. Cuando aquí se habla de marido de una sola mujer, quiere decir que debe ser puro moralmente hablando, que si está casado, que tenga su mente, su vida, sus ojos, su corazón puestos únicamente en su esposa. No esté andando por acá y por allá y flirteando por aquí, flirteando por allá. Es su esposa. No dominar mucho su mente para no dejarlo desviar en pensar en otra mujer, sino su esposa. Marido de una sola mujer. Nada con nadie más. Nada. Este requisito es de los más importantes. Eso de ser marido de una sola mujer. Pues es en esta área donde los líderes son más propensos a caer. Desafortunadamente. Así somos los hombres. Somos muy propensos a caer en eso. Entonces es muy importante. Los diáconos no deben tener mancha alguna en su vida,
nada por lo que puedan ser acusados, incriminados o descalificados. Los diáconos no pueden tener ninguna mancha de esas. Su mente, su vida debe ser concentrado solo en su mujer. Nada más. Dicen que si quieres conocer a alguien, si quieres conocer a alguna persona, visita su casa para observar cómo es el comportamiento de esa persona con su esposa y con sus hijos. Ahí tú puedes saber si lo que está mostrando en la iglesia es lo mismo que como vive en su casa. Otra forma, ahora me acuerdo de que si tú me muestras tu control de bancos o tu cuenta de cheques, si tú me muestras tu cuenta de cheques, yo sabré qué tan cristiano eres tú. Ahí se sabe. O otros dicen, para conocer a alguien, visita el sitio de trabajo de esa persona. Pregúntale, conversa con los compañeros de trabajo, con los que trabajen, con los que estén en el mismo ambiente, la misma oficina o lo que sea. Pregúntales a ellos acerca de esa persona. ¿Hay algo en contra de él? ¿Y malas conductas? Algo de lo cual tú digas, no, yo pensaba de este tipo, otra cosa. Si uno es alguien diferente en el sitio de trabajo que cuando está aquí normalmente en la iglesia o en la casa, pues es una persona que no puede ser diácono, ni pastor, ni nada, ¿sí? Porque no tiene capacidad, digamos así, o características para representar a Cristo ante los demás. Hace poco, 20 días, 25 días, hubo un problema muy serio con un predicador excelente. Todos ustedes deben haber escuchado eso, de Steve Lawson. Steve Lawson es un personaje que participaba en conferencias, daba unas predicaciones, digámoslo así, excelentes, su punto de vista bíblico muy bueno, formaba parte de una iglesia y de otra y de otra y de un seminario, y en todas hablaba y era reconocido como un gran predicador, como un gran maestro, muy conocido. Cuando una persona es así, y lo ve uno desde el punto de vista moral, uno dice, no, pues esta persona debe ser santa, prácticamente, por toda la forma, todo lo que dice y la forma como lo dice, ¿sí? Pero hace 20 o 25 días este personaje, Steve Lawson, se descubrió de que de hacía 5 años, desde hace 5 años atrás hasta hoy en día, estaba siendo infiel y estaba andando con otra mujer que no era su esposa. Semejante testimonio tan terrible, que no solo le hace ese daño que todos ustedes saben que produce a su esposa y a su familia, cuando todo eso se sabe, sino lo más importante, el daño que sufre la iglesia. Porque eso es en lo que se basan todos los que no son cristianos. Miren, este era el que usted escuchaba y que tanta atención le ponía. Mire con lo que salió. Ese es el que habla de Cristo, de su Cristo. Entonces, el daño es terrible. ¿Qué tal un diácono que tengamos acá y que venga alguien a decirnos barbaridades de él? ¡Wow! No. Nos hace mucho daño, y le hace daño, y no solo por nosotros mismos, vaya y venga, sino por Cristo, que es la iglesia de Cristo. Entonces, esa es una característica de las más importantes, y en la que más fácilmente se cae. Y debemos ser exigentes nosotros como iglesia en ese sentido. Eso no se puede aceptar. Otra característica, ser sobrio. Es lo que está en la lista, ser sobrio.
Ok, ¿qué es ser sobrio? Pues hombre, ser tranquilo, con una mente clara. Lo contrario a eso es andar en la ebriedad, por eso se compara mucho con lo del alcohol y demás. Uno con alcohol, pues hombre, no es uno sobrio porque no tiene la mente clara. Otra característica, ser prudente. Los obispos deben ser prudentes, o sea, deben ser disciplinados, serios en asuntos espirituales. Prudente, ser cuidadoso con lo que habla. Cualquier cristiano debe ser cuidadoso con lo que habla. Debe ser apto para enseñar, para el que es pastor. La persona no debe ser dada al vino. ¿Sí? Se dice para los pastores. No deben ser dados al vino, tomar mucho vino y emborracharse. No. La Biblia prohíbe completamente el emborracharse. Pero para los diáconos dice, no dado a mucho vino. Entonces todos dicen, bueno, menos mal. Ok, yo no voy a ser pastor, voy a ser solo diácono, pero sí puedo tomar de vez en cuando. No, el concepto de eso de no dado mucho vino, para esa época el vino era muy diferente a lo que es hoy. Y hoy por hoy en nuestra sociedad, el hablar de vino y el hablar de estas cosas ya se asemeja con el whisky y con las otras bebidas, el ron y tequila y todas las otras cosas. Lo relaciona uno. Pero no, nada que ver. Hoy en día no se podría decir eso mismo, no dado a mucho whisky. Eso no da. En esa época el vino era casi que agua, porque el agua era a veces mala agua y tomaban vino para que no les cayera tan mal en el estómago. Incluso en alguna parte Pablo le recomienda a Timoteo que para ese mal que está sufriendo del estómago, que tome un poco de vino. ¿Sí? Porque en esa época el vino era otra cosa. Pero hoy en día eso no se puede hablar. Hoy en día nosotros tendríamos que decir que para cualquier cristiano, y más para los diáconos, y mucho más para los pastores, nada de vino, punto. Nada de vino. No se puede. No es buen testimonio. No codicioso de ganancias deshonestas. O sea, participar en negocios ilegales. Por lo general son los diáconos los que se ocupan del manejo de las ofrendas. Y si alguien es codicioso de ganancias deshonestas, pues va a ser mucha tentación estar al pie de lo de administrar los dineros. Y los diáconos, pues esa es una de sus funciones. ¿Sí? Entonces, no, una persona que sea así, pues es mejor no ponerle la tentación ahí a boca de jarro. ¿Para qué? Es estimular el pecado. Entonces, pero la característica del diácono y de cualquiera de nosotros es no ser codicioso de ganancias deshonestas. El pastor y el diácono y cualquiera de nosotros debemos ser amables, debemos ser considerados, debemos ser gentiles, debemos ser apacibles, o sea, no peleoneros, ni mucho, ni nada de eso. Que gobierne bien su casa, que tenga una vida ejemplar en la casa, una vida familiar ejemplar, no ser un mal ejemplo para los hijos, para nada, todo lo contrario, ser el líder espiritual del hogar, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que los tenga en sujeción al menos cuando están viviendo en la casa o cuando son menores de edad, al menos eso, que los tenga en sujeción. Uno sabe que cumplen los 18 años y los muchachos, otros siguen por el buen camino, pero muchos no, desafortunadamente. Y no es que se descalifique completamente a un pastor o a un diácono porque su hijo a los 18 años que se fue y se metió a las drogas y todo eso, entonces no puede ser diácono ni pastor, no, porque ya esta es la individualidad de esa persona y ya es otra cosa. Que no sea un neófito, no nombrar de pastor o de diácono a uno que recién se convirtió, porque todavía no tiene la experiencia, conocimiento mínimo que se debe tener de la Biblia y del cristianismo para de una vez nombrarlo diácono. Que aquí dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condena del diablo. ¿Sí?
es que ahora recién entró y ya yo soy diácono de la iglesia tal o lo que sea. No. Entonces fácilmente un neófito cae en eso. Que tenga buen testimonio de los de afuera, que no haya nadie que lo venga y lo acuse de nada. Nada, que sea reprensible, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, es como dice la palabra. Entonces, todos estos requisitos tratan de definir qué es un hombre de Dios, o al menos cómo se debe ver. Un hombre que ha entendido el Evangelio y vive para glorificar a Dios en todo. Esto no es solo para los que ocupan esos lugares, sino para cualquiera de nosotros, eso ya lo dijimos. Son características que debe tener la persona que va a ser elegido para una posición importante en la iglesia. No es de que busquemos a una persona y es que estamos dudando de si usted puede ser diácono, porque es que usted tal cosa y esta otra. No nombrarlo, porque no es de que la otra persona diga, no, yo prometo que voy a cambiar y voy a hacer así. No. Se deben seleccionar a las personas que ya han demostrado que son así, que tienen ese nivel de crecimiento espiritual. Y como ya tienen ese nivel de crecimiento espiritual, ahí sí se puede seleccionar como diácono o como pastor. ¿Sí? Si ya tiene ese, no es que yo prometo que lo voy a conseguir. No, es que ya lo tiene, ya lo ha demostrado, ya todo el mundo lo vive, lo sabe, conoce que esa es su vida. En general es un llamado para cada uno de nosotros para que nos revisemos si estamos en la fe, tal como lo dice Pablo, o por el contrario, somos hipócritas, que solo aparentamos ser cristianos. ¿Será? Solo tú lo sabes. El versículo 11 se refiere a las mujeres. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Esto lo dice en medio de la descripción de los diáconos. Las mujeres, o sea, implica que las mujeres pueden ser diaconisas, ¿sí? Pero las mujeres deben cumplir más o menos con las mismas características que se le exigen a los hombres, que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No dice que sean mujeres de un solo hombre, pero se asume que sí, se asume que también eso funciona, sí, necesariamente. Y dice no calumniadoras. Bueno, no digo nada. Los apóstoles en un momento dado de su desarrollo en la iglesia primitiva, los apóstoles en su momento pidieron a la congregación elegir a 7 diáconos que tuvieran las siguientes características, que ya tuvieran esas características. No de alguien que quiere tener esas características, no, que ya las tenga. Escojan, por favor, a 7 diáconos para que les ayudaran. Entonces de ahí se desprende una cuestión muy, muy interesante, y es la función principal del diácono es ejercer labores de servicio para ayudar a los pastores. Todo lo que los pastores ya se les sobrecarga el trabajo, deben entrar entonces los diáconos para que le ayuden y los pastores dedicarse a lo principal. Entonces, en Hechos 6:1 dice, buscad pues, eso se dio en medio de una situación en que estaba la iglesia primitiva, donde había algunos judíos de ascendencia judía y otros de ascendencia griega. Entonces, en la iglesia se le daba como prioridad a las mujeres, a las viudas, que la iglesia estaba ayudando, a las viudas judías, y estaban dejando de últimas, y si sobraba algo se la daban a las mujeres griegas.
Entonces los griegos se quejaron, oiga, ¿qué está pasando? Aquí todos somos hermanos, ¿por qué primero ellas que nosotros? Se quejaron y llegó al oído de los apóstoles, y los apóstoles entonces decidieron hacer eso. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? De lo que tiene la iglesia y de su ministerio de ayuda a las viudas, entonces que ellos se encargaran de eso, de administrar ese ministerio. Ya deberían tener esas características, no era de que sería bueno que las tuvieran. En el versículo 4 dice, y nosotros, o sea, los pastores, tenemos todos los apóstoles, y nosotros persistiremos en lo importante, en lo fundamental, en lo principal para que la iglesia siga siendo una iglesia. ¿Qué es eso? Que nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nombran esas dos cosas como importantes, que son las mismas dos cosas importantes que nosotros como iglesia debemos tener. La oración y el ministerio de la palabra. Son dos cosas fundamentales, como función también de los pastores. Por último, veamos el versículo 13. El versículo 13 dice, porque los que ejerzan el diaconado ganan para sí un grado honroso, o sea, un puesto más elevado que los demás. Sí, ganan, pero no para enorgullecerse, no, sino porque tienen un avance espiritual mayor que otros en la iglesia. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces sí tienen un puesto más elevado, pero no es que los haga superiores a los demás. Nunca se trata de eso. No se puede decir de que los pastores son más que los diáconos o que los diáconos son más que los miembros. No, todos somos iguales ante los ojos de Dios, solo que tenemos diferentes funciones. Es como en el matrimonio, no es que el hombre tiene primacía en todo sobre la mujer. No, ante los ojos de Dios somos iguales, solo que tenemos diferentes oficios. El hombre debe liderar, la mujer debe someterse al marido, el marido debe someterse a la mujer también. Diferentes oficios, pero no que sea alguien superior al otro, ¿no? Dios exalta a los humildes, todos sabemos, Dios exalta a los humildes, no a los que pretenden ser humildes. Dios exalta a los santos, no a los que pretenden ser santos. Los diáconos, por lo tanto, merecen respeto y honra de aquellos a quienes sirven. El servicio exitoso, cuando un diácono está funcionando bien, engendra confianza y seguridad entre los miembros y también prepara a los diáconos para servicios cada vez mayores. Entonces la persona con su servicio se va ejercitando y va haciendo mejor diácono y ya se le pueden encargar tareas más pesadas, por decirlo así. Y entonces es lo que nosotros necesitamos buscar aquí en esta congregación. Hombres y mujeres que se vuelvan diáconos o diaconisas, pero que cumplan con estas características principalmente. Si no, no. Le haríamos daño a la iglesia si no cumplimos con esas características. Pero pues iglesia de este tamaño, pues necesitamos 1, 2, 3 diáconos, de todas maneras. Entonces, hermanos, oremos para que Dios nos siga transformando y que ponga en nosotros el deseo de servirle con amor y con compromiso y con lealtad y con entrega completa y con el deseo de ser santos y no ser hipócritas, digámoslo así, sino que nuestro servicio sea diáfano, puro,
ante Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos aclara, Padre del cielo, lo que tú quieres para tu iglesia. Te oro, Señor, para que tú transformes a hombres y mujeres de esta congregación, Señor, para que al ser diáconos o pastores podamos servirte mejor, Señor, y podamos glorificarte con todo lo que hagamos. Ponemos esta iglesia en tus manos, Señor. Fructifícala, Padre del cielo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.